déjeme saludar a la periodista que admiramos y respetamos. Ella es coordinadora de información en la revista Contralínea, periodista de investigación, la querida Nancy Flores, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas tardes. Hola, Vicente. Buenas tardes también a tu audiencia. Buenas tardes. Un gusto estar aquí en tu espacio. Gracias. Oye, Nancy, hace rato hablaba de la necesidad también de concientizar desde nuestras trincheras informativas. En este caso, luego de la tragedia, creo que la peor tragedia migrante de la historia moderna de Estados Unidos, con 50, por lo menos 50 hasta ahorita fallecidos en la caja de un tráiler, aparentemente asfixiados. Por ahí de la mitad serían mexicanos de origen, algunos otros hermanos de otros países, todavía algunos sin confirmar su identidad y su nacionalidad. Por cierto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha señalado que desde Texas, en el último tuit que publicó Marcelo Ebrard, desde el centro médico Vista Medical Center, informa el cónsul Rubén Minuti que hay 2 mexicanos hospitalizados deshidratados que reciben atención médica ahora, y dice que informará en cuanto confirmen identidades, así dice Marcelo Ebrard. He mencionado que en los medios corporativos ha habido un desentendimiento, un olvido del tema migrante, y por ende no ha habido una concientización a ambos lados de la frontera de esto que termina en tragedias así en muchas ocasiones, y que solamente cuando hay sangre o cuando hay muertos aparecen los medios corporativos, los medios tradicionales. ¿Tú crees que haga falta una concientización, como lo menciono, o no es parte desde tu perspectiva de nuestros compromisos con las audiencias? ¿O qué piensas de esto que planteo, que es dolorosísimo? Veo que también le has dado seguimiento en tus redes, Nancy Flores. Sí, Vicente, pues como tú dices, es un momento muy doloroso, yo creo, para todo el país y también para otros países, sobre todo centroamericanos, que tienen esta misma problemática. Y por supuesto que sí hay que concientizar, es que las personas llegan a un grado de desesperación de tal magnitud por la falta de oportunidades, en algunos casos por la violencia, en otros casos también hay que recordarlo, el propio calentamiento global, el cambio climático está también generando desplazamientos forzados, y esto es algo que se repite no solo en la frontera de México con Estados Unidos, en este caso en territorio tejano, sino incluso en otros rincones del planeta. Ya veíamos lo que pasaba recientemente en Melilla, allá en España, y es que es una tragedia que se vive pues de parte de todos los pueblos en situaciones difíciles, en situaciones de violencia, en situaciones de pobreza extrema, y que pues hasta ahora a nivel global pues no se ha podido llegar a un consenso para enfrentar la problemática. Entonces sí es un momento muy difícil para la comunidad migrante. Me parece que incluso podríamos estar hablando de una de las tragedias pues más terribles de los últimos años, pero recordar que ha habido otras, que este asunto de los tráileres que son abandonados, pues es algo recurrente, no es algo que no suceda, y también decir que pues es parte de responsabilidad también de ambos países, no solo de México o no solo de los países centroamericanos, sino también de Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue alentando al final del día también estos modelos de explotación laboral que pues incluyen a las personas indocumentadas. Es decir, en vez de propiciar
una migración ordenada, una migración con un sentido humano para darle cobijo pues a las personas que no tienen oportunidad en sus países o que viven situaciones de violencia, alienta este tipo de migraciones que implican al crimen organizado, ¿no? No hay que olvidar que todo esto es una red de tráfico de personas que forma parte de también estas finanzas que nutren al sistema capitalista, al modelo capitalista, porque también hay que decirlo que esta economía sumergida forma parte del equilibrio del sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues al final hay que ser conscientes de que cuando las personas se embarcan en un viaje de esta naturaleza, pues un porcentaje importante va a acabar en una situación trágica y en muchos de los casos en muerte. Es un riesgo a la vida el pasar, el cruzar pues hacia el llamado sueño americano. Es un riesgo real y es momento de que las naciones del mundo estuvieran ya consensuando una estrategia para enfrentarlo, porque como ya decía hace un momento, no es algo que se reduzca a la frontera de México con Estados Unidos, es algo que está pasando a nivel global. Y también hay que decirlo, sin afán de, obviamente, de golpeteo, creo que el propio presidente lo admite, que su deseo de que la migración sea por voluntad y no por necesidad no está cristalizado. En el México de la Cuarta Transformación todavía hay miles de personas que deciden irse a buscar el sueño americano, que en este momento, a pesar de que hay un proceso de transformación en México, así lo creo, pues todavía no llegamos al punto en el que la migración sea opcional, que sea una decisión, una voluntad, no una necesidad. Y creo que no exagero y no es una crítica malsana hacia esta transformación de México. Para que también se entienda a ambos lados de la frontera que por qué la gran mayoría, todo parece indicar así, eran mexicanos, o al menos es lo que ha reportado el canciller y el cónsul de San Antonio. Por lo menos la mitad o por ahí de los fallecidos son de origen mexicano. Habla también de una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que debatir y que tenemos que analizar. Sí, se está viendo hacia los pobres. Sí, se están dando apoyos a los más necesitados. Pero esto tampoco ha logrado cerrar la llave, si me permiten la expresión, de ese flujo de personas que buscan una mejor vida, en este caso en Estados Unidos. Nancy, si quieres un comentario, una reflexión para cerrar sobre este tema y hacerte un par de planteamientos sobre lo que han publicado ustedes en la revista Contralínea y los temas que precisamente están vigentes. Pues es que es muy difícil, Vicente, que se cierre esta brecha que existía y que se profundizó en el neoliberalismo. Hay que recordar que un puñado de personas se volvieron inmensamente ricas, sobre todo a partir de las privatizaciones que ocurrieron en los sexenios de Carlos Salinas, de Miguel de la Madrid y de Ernesto Zedillo, sobre todo, que continuaron, por supuesto, con Vicente Fox y después con Felipe Calderón e incluso con Enrique Peña Nieto, hablando del tema energético, ¿no? Un puñado de personas y sobre todo transnacionales han hecho de México
pues una tierra de saqueo, es decir, esto que padecimos por más de 36 años, pues no se puede cerrar en 3 años, es imposible, no se tiene una vara mágica para acortar estas brechas que se tienen entre los más ricos y los más pobres. Y pues no basta, en muchas familias no basta el apoyo económico que llega a través de los programas sociales porque las necesidades son muchas. Entonces, pues sí, un poco la desesperación en la que entran estas familias tiene que ver con la premura de qué vamos a comer el día de mañana, que si los hijos tienen que ir a la escuela, si se requiere dinero para, pues, no sé, tener una casa digna, para vestido, para, ya no digamos, ni siquiera todos los derechos a los que tenemos, ¿no? La diversión, el aspecto cultural, pues eso queda incluso de lado, ¿no? Sino lo más prioritario, vestimenta, educación, salud, comida. Y en ese sentido, pues, no, 3 años no te generan esta estabilidad económica en la mayoría de las familias. Es un hecho que sí sirven los programas sociales, que sí han paliado de alguna manera esta pues pobreza extrema, y ahora lo estamos viendo en el tema de cómo se encuentra la economía en crisis a nivel global, y en México pues de alguna manera se ha ido conteniendo esta inflación y sobre todo la crisis que se vive al interior de las familias, pero esto no basta para que todas las familias se encuentren en la misma tesitura, y esto pues obliga a pues a muchas personas a tener la convicción de migrar para encontrar mejores condiciones y sobre todo para ayudar a sus familias. Y pues esto es realmente muy difícil que se erradique. Yo creo que ni siquiera en una década, o sea, porque al final el modelo que estamos padeciendo todavía descansa en esos sistemas capitalistas donde unos pocos concentran la riqueza y unos muchos explotados, además saqueados en la riqueza que provee el propio planeta, pues son en los que descansa esa riqueza de los muy pocos. Y en ese sentido, pues tendría que ocurrir algo mucho más profundo, una transformación mucho más radical, que no creo que se pueda acceder y que todavía no encontramos un modelo económico que sea justo y que provenga de una discusión global, porque también aquí estamos inmersos en la globalidad y en ese sentido pues todavía es un poco más difícil. Cuando vemos cómo los gobiernos progresistas son atacados desde el imperialismo, específicamente desde los intereses de Estados Unidos, pues nos damos cuenta que no basta con la propia voluntad de un pueblo, no basta con los modelos democráticos que se han ido construyendo en las naciones latinoamericanas, que es el caso que nos ocupa ahora, sobre todo Centroamérica, por la tragedia de la que estamos hablando, sino que se requiere más bien como un cambio más universal, como una visión más global de que esto no puede seguir así, no solo por la tragedia que padecen los seres humanos, sino por la tragedia que padece el propio planeta con el cambio climático. Entonces, nos hace falta imaginación como humanidad para enfrentar estos problemas, y es obvio que un gobierno, pues por mucha buena intención que tenga, por mucha transformación que quiera hacer, pues no le alcanza, y menos en 3 años, Vicente. Nancy, para hablar de otras cosas, ¿cómo ves el caso de García Luna? Los fiscales piden al juez que los abogados defensores de García Luna sí vean lo que piden, tener acceso a las pruebas, pero que no se las muestren al acusado, en este caso al ex superpolicía de Calderón, por considerarlo peligroso por los planes para supuestamente desaparecer, asesinar, aniquilar a posibles testigos como el rey Zambada y el propio Luis Cárdenas Palomino. Intentan
desestimar, no darle credibilidad a la periodista que dicen que sería la misma que está criticando sin base, sin sustento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos creemos que se trata de Anabel Hernández, la señalada por los fiscales y por los abogados defensores. Este caso de García Luna, que creo que nos deja mucho para el análisis. El propio presidente lo ha retomado una y otra vez en las mañaneras, y que tiene a Felipe Calderón muy calladito en este sentido. Felipe Calderón, que no se ha pronunciado, tal vez, solo tal vez porque son muy mal pensados, Nancy, haciendo buena aquella de que todo lo que diga será usado en su contra. Nancy, ¿cómo ves? Pues es que Felipe Calderón tiene mucho que explicar en torno al caso de Genaro García Luna. Hay que recordar que Genaro García Luna en su momento era considerado como el supersecretario por todas las encomiendas que le daba Felipe Calderón, y en este personaje descansó una buena parte de la estrategia que se suponía que era una guerra frontal contra el narcotráfico, y que pues a la larga desde entonces ya se tenían evidencias y lo fuimos publicando varios colegas periodistas, incluso aquí en la revista Contralínea, pues también fuimos dando seguimiento a esa supuesta guerra contra el narcotráfico, y todas las evidencias lo que apuntaban es que se estaba beneficiando claramente al cártel de Sinaloa en este juicio que se lleva allá en Estados Unidos en contra del entonces supersecretario de Calderón. Pues se ha revelado cómo este nexo pues existía a un nivel digamos macro, ¿no? Es decir, el secretario de Seguridad Pública aliado directo del cártel de Sinaloa, proveyéndole de información privilegiada, información que provenía de la inteligencia nacional, pero sobre todo de esta cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un tema que no va a parar aquí, y que es lógico en el caso de los fiscales que estén pidiendo que esta información, que el acceso al expediente sea restringido solo para que la defensa tenga elementos para, pues de alguna manera ir respondiendo a esto, pues no llegue a manos esta información de Genaro García Luna, porque pues en él no se puede confiar, y no se puede confiar por todo esto que ha salido a la luz, que tiene que ver con el hecho de que planeara pues lastimar a los testigos en este juicio, y que aún se sospecha tiene la capacidad operativa de llegar a hacerlo, es decir, de que pueda dar órdenes a personas que están afuera, que no están encarceladas en este momento, y que estos actúen en función de los intereses de Genaro García Luna, un personaje que se ha declarado inocente cuando a todas luces las evidencias estaban desde el propio sexenio de Felipe Calderón Hinojosa de cómo se tejían estas alianzas con el cártel de Sinaloa, cómo se le protegía y cómo el propio cártel vivió su mejor momento. No hay que olvidar, Vicente, que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa los cárteles mexicanos, pero sobre todo el cártel de Sinaloa, vivió una expansión mundial. En ese sexenio se convirtió en el principal proveedor de drogas a los mercados más grandes de drogas ilegales. Estamos hablando del mercado estadounidense, pero también del mercado europeo, y se le localizaba o se le ubicaba teniendo negociaciones con varias de las principales mafias a nivel global, y también en más de 50 países tenía presencia esta organización criminal de Jesús Guzmán Loera, entonces comandada por el Chapo Guzmán, y ahora pues ya de manera más fraccionada a partir de la extradición de este personaje. Y entonces en ese sentido pues es un caso emblemático de la corrupción, de cómo la
la corrupción tocó la puerta de Los Pinos y pues también de cómo hasta la fecha el expresidente Calderón pues no tiene argumentos para decir por qué descansó parte de su principal política, una política que nos metió en esta otra tragedia humanitaria que estamos viviendo, que no podemos salir de esta espiral de violencia por su culpa, pues no tiene los argumentos para decirnos por qué estaba en manos de un criminal, de un delincuente, porque eso es lo que fue Genaro García Luna en aquel sexenio y en los sexenios previos, porque no hay que olvidar que él venía de los sótanos del CISEN, del espionaje político y de estas actividades ilegales que se hacían desde este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y después pues pasa por prácticamente todas estas corporaciones, ¿no? Después por la policía y luego ya como secretario de Seguridad Pública haciendo lo que quería. Así es, mi querida Nancy, estaremos al pendiente de este caso porque seguro estoy que no estamos ni cercanos a ver todavía lo mejor de lo que se viene en el caso de Genaro García Luna, y ustedes muy juiciosamente han dado seguimiento en la revista Contralínea. Estamos al pendiente de esta edición. Hoy Sósimo Camacho le hizo planteamientos al presidente sobre el caso que involucraría a Mario Delgado, al propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. En fin, andan con todo, querida Nancy, y también, pues, esperemos que cada vez avance más el proyecto de las mañanas en el canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a las trincheras de Contralínea y obviamente a las tuyas también en redes sociales, querida Nancy? Claro, nuestra página es www.contralinea.com.mx. Ahora nuestro programa en vivo ha cambiado de horario. Estamos a las 10 de la mañana, a ver cómo nos va en este nuevo horario. Y pues estamos en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Contralínea. En Twitter estamos como @Contralínea y a mí me encuentran como @Nancy_contra. Pues Vicente, para mí siempre es un gusto platicar contigo y tener pues este contacto con tu público que siempre está pues atento a estos importantes temas, y en el caso de García Luna pues sí decir que como mexicanos tenemos la obligación de enterarnos de quiénes son los personajes que nos gobernaron en el pasado para entender por qué estamos en la situación que enfrentamos en estos momentos, en este caso en materia de violencia y de inseguridad. Pues la única manera de comprender nuestra realidad actual es siempre revisar lo que nos pasó en sexenios anteriores. Claro que sí. Estamos al pendiente, mi querida Nancy. Te mandamos un abrazo, saludos a todos en la redacción y obviamente al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Gracias, Nancy. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, déjeme saludar ahora sí a nuestro amigo que ya está listo en el sistema para hablar sin censura. Gracias a Ceci que me dice que ya hizo las denuncias en YouTube, a ver si tienen algún efecto. Saludo al periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21, Juan Becerra Acosta, columnista también del periódico La Jornada. Juan, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Vicente, pues muy contento de charlar contigo, muy agradecido como siempre por el espacio y pues muy preocupado, consternado por todo esto que denuncias, que señalas, estas campañas que cuando andamos muy bien en rating, que es casi siempre en audiencias, pues meten estos mensajes que tanto pueden llegar a perjudicar, preguntas de dónde vendrán, pues hay que respondernos qué estamos hablando y a quién no le interesa que se escuche nuestro discurso. Son estos canijos, querido Vicente, mi solidaridad y apoyo absoluto. Gracias, mi querido Juan, aunque hoy deberíamos de enviar toda la solidaridad, todas nuestras oraciones a los familiares de los fallecidos en el tráiler de San Antonio, Texas, ayer,
a los sobrevivientes. Hablemos de esto que también es parte de la decadencia de Estados Unidos, la decadencia moral. Ahí está el mensaje en redes de Greg Abbott, que ni un solo estamos en oraciones por los sobrevivientes, nada, aprovechando la tragedia para la politiquería. Y del lado mexicano, pues no se quedan atrás las Margaritas Zavala, pero bueno, la decadencia moral, económica, política de Estados Unidos, mi querido Juan, creo que es un tema también importante. Sin duda, sí, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestras condolencias a todos los familiares, amigos de estas personas que perdieron la vida en este hecho lamentable en busca de aquel llamado sueño americano, que como vemos se termina convirtiendo ya en la mayoría de las veces en una terrible pesadilla. Querido Vicente, están huyendo de sus países de origen en busca de mejores oportunidades y se encuentran con esto y con muchísimas cosas más en un país que es sinónimo de imperio y que ya está en franca decadencia, y lo podemos ver en una enorme cantidad de contextos. Por ejemplo, la abolición de derechos como el que les garantizaban a millones de mujeres que pudieran decidir sobre su propio cuerpo, mientras están promoviendo derechos de lo más retrógrados, querido Vicente, como esos que permiten que los ciudadanos comunes porten armas de fuego, y además esto, mientras se vive una terrible situación de tiroteos y de muertes, precisamente por esta proliferación sin control prácticamente de armas que existe en un país cuya extensión y expansión no solo se dio a través de la territorialidad durante muchas décadas, Vicente, sino del pensamiento, porque se impregnó en el planeta y en el imaginario colectivo bajo la mentira de venderse como una nación de libertades y de un sueño que te digo que cada vez es más una pesadilla. Vicente, vemos una franca decadencia en los Estados Unidos, y esto en un momento en el que, por ejemplo, tenemos a un Internet que hace añicos la cohesión social, mientras impulsa los mercados globales a tal nivel, Vicente, que no sé si has analizado esto, pero varios sectores no esenciales de la economía pueden detenerse, pero las bolsas continúan de alguna manera cotizando al alza, y tienes a las generaciones más jóvenes en línea, en un estado muy similar a lo que fue el opio durante finales del siglo XIX, también derrocador de imperios, metidos en un vicio que exalta la individualidad de la persona, llevándola a pensar única y exclusivamente en su propio beneficio inmediato, personal. Y es un precursor de una sociopatía que está en los contenidos, principalmente basura, con los que se va del aquí y a la hora para llevar a las audiencias una realidad virtual que las enajena, encabezada por este imperio en decadencia, que construyó esta arma, que tuvo un doble filo, y la factura que hoy cobra, pues tiene grandes intereses al imperio que justamente provocó este frenesí colectivo, con una degradación terrible y descomposición del tejido social en aquel país, en donde vemos a un Estados Unidos oscuro, bronco, que no es que haya resurgido, siempre estuvo ahí, pero que hoy está más despierto que nunca. No sé tú cómo lo veas. Sí, y cuando hablas de decadencia de Estados Unidos, pues tenemos que ver nada más las decisiones ultraconservadoras de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Solo días de diferencia. Insisten en el tema de las armas, le dan por su lado a quienes toman esto de las armas como parte de sus libertades constitucionales, y qué bueno, pero ir en contra de la decisión de la mujer sobre su cuerpo me parece un insulto a luchas sociales de décadas. Súmale el desdén, no, deja tú el desdén, la espalda que le ha dado la clase política, tanto republicana como demócrata, más bien de corte conservador,
a los migrantes. Ahora con el tema de la muerte en el camión, uno pensaría si ya hubiera una reforma migratoria o tuvieran una mejor política en el país de los derechos y las libertades, nótese mi sarcasmo, como Estados Unidos, pues a lo mejor no tendríamos estas tragedias, pero es evidente esta decadencia. Y bueno, en el tema económico, pues nada más basta ver el precio de la gasolina por Estados Unidos o la inflación. De hecho, dos temas que serán abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita del 12 de julio. Por cierto, como ya hay fecha y todo para la visita a la Casa Blanca del presidente, quedan exhibidos aquellos que decían, como, ¿te acuerdas? Morales Lechuga, ni loco va a recibir Biden a Andrés Manuel López Obrador después de plantarlo en la cumbre de las Américas. Pues ahí está, el tiempo nos pone a todos en el lugar en el que nos merecemos, Juan. Ahí está, es los mismos de se va a ir la gasolina a 50 pesos el litro, el dólar se va a ir por las nubes, se van a tardar muchísimos años en construir el Felipe Ángeles y va a salir más caro que lo del Texcoco. Son los mismos que andan diciendo que Biden no iba a recibir al presidente, y no solo lo recibe, sino que lo recibe como líder de un continente latinoamericano cada vez más a la izquierda, que ha encontrado en México a su hermano mayor. Y mira, lo que decías es muy importante, Vicente, porque con esta privación de un derecho fundamental a millones de mujeres en Estados Unidos, se abre la puerta, Vicente, a que otros derechos constitucionales, como el acceso a los anticonceptivos, el matrimonio igualitario y otros, sean abolidos. Y esto puede causar una crisis social y política peor que la que aún se vive. Terminaría de acabar la tumba de este imperio, que a pesar de que no cuenta con un nombre verdaderamente propio, pues se apropió el de un continente, pues ha estado ahí jugando en el tablero mundial con mano durante demasiado tiempo. Y mientras los conservadores se han literalmente apropiado del cuerpo de las mujeres y con ello han destruido los logros de una gran lucha, al mismo tiempo en el que se deja un presente para que otros derechos sean arrebatados, pues vivimos también esta situación de las armas. También mencionabas que ya no solo afecta a los Estados Unidos, o sea, grupos criminales que operan en nuestro país consiguen las metralletas, las pistolas del otro lado de la frontera y las introducen a nuestro territorio, porque además de ser fácil, Vicente, es un negocio redondito para muchísimos intereses, no solo los del crimen organizado en nuestro país, sino también intereses norteamericanos, incluidos, por supuesto, los de las fábricas armeras, esas que enfrentan un juicio interpuesto por nuestro país, porque los acusamos de que sus armas están siendo utilizadas por la delincuencia en México y ellos no han hecho nada al respecto. Y para rematar el tema de la decadencia, fíjate nada más cómo está el mapa geopolítico mundial. O sea, todo esto que estamos viendo en Estados Unidos, la abolición de derechos progresistas mientras se promueven derechos retrógrados, una crisis económica, el galón de la gasolina carísimo, protestas sociales, matanzas en escuelas, en lugares públicos, crímenes de odio, crímenes racistas, se le va de las manos a Estados Unidos su política exterior. Todo esto se da ante un panorama después de los peores meses de la pandemia que dejaron un estrago en materia de salud, de economía, de impacto social, estragos terribles, pero se da también a través de un conflicto armado en Europa, que a su vez está causando una crisis también económica, una crisis alimentaria, una terrible crisis de energéticos en todo el mundo, cuyas consecuencias ya impactan. Y pues mientras, Vicente, los chinos se están adelantando a los Estados Unidos en una enorme cantidad de aspectos, y no aspectos simples, aspectos prioritarios, como lo es la inteligencia artificial, o lo es la computación cuántica, o es una capacidad militar que, fíjate, Vicente, depende en mayor medida de las capacidades humanas que de las tecnológicas. Esto frente a un país cuyos estragos en materia de descomposición social son cada vez más evidentes y más graves. El tejido social en Estados Unidos está muy, pero muy podrido el día de hoy. Muy bien. Oye, para cerrar, Juan, ¿cómo ves el caso Monreal?
Yo le pongo el caso, tú le llamas de otra manera. Hablemos de este señor que yo creo que le está apostando a dividir, esa es mi visión, esa es mi opinión, desde el interior de Morena, cuando se habla de unidad en dos eventos, uno en el Estado de México y este pasado domingo en Coahuila. ¿Cómo ves, Juan? Pues Vicente, qué bueno que tocas el tema de la oposición, porque pues al no haber oposición afuera, porque está absolutamente derrotada, la oposición en México carece de validez, de confiabilidad de proyecto, pues hay una oposición, pero que está dentro del partido de Morena. El monrealismo mágico. Y fíjate que el monrealismo mágico, a través de uno de sus cuadros, publicó ayer en Milenio una nota de lo más despreciable. Mira, Gibran Ramírez publicó ahí una serie de datos, haciendo parecer que los homicidios y las desapariciones en la Ciudad de México se han disparado, y puso ahí matemáticas y puso estadísticas y puso números para comparar, en un ejercicio pues de lo más deleznable. Fíjate que por ahí Carlos Pérez Ricard le contestó, y le contestó de manera magistral, diciendo que pues, planteaba que de buena fe había escrito Gibran Ramírez este artículo. Pérez Ricard, de la Comisión de la Verdad aquí en México, en nuestro país, echó abajo este artículo de manera muy rápida en un hilo que les recomiendo, ¿no? O sea, desde 2019 hay aquí en la capital del país, al hacer pasar homicidios por desapariciones, un manejo muy engañoso y doloso de la estadística por parte de Gibran Ramírez. Y da los datos, ¿no? O sea, en la Ciudad de México sí se ha reducido el homicidio, se mide en México relativamente bien. Aquí dejo un dato muy interesante, que es esconder homicidios es muy difícil, la cifra negra es mínima, ¿sí me entiendes? O sea, es como no se puede esconder de manera tan fácil. Entonces, para no hacerte el cuento largo, pues Gibran está comparando peras con manzanas, porque antes de 2017 no existía el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ni existían procedimientos, tampoco mecanismos que actualizaran los datos de manera continua, de manera cotidiana. Los datos además no eran abiertos y cada estado hacía y medía lo que se le daba la gana, lo que quería. Y entonces, todavía más grave que esto, lo que está haciendo Gibran es pues lastimar, porque está teniendo una señal muy equivocada a familias que viven en la terrible situación de tener un familiar, un miembro desaparecido, porque está sugiriendo que estas personas desaparecidas estarían muertas, y esto no se sabe, y esto es irresponsable, y esto es miserable. Entonces, es claro, sin duda, Vicente, ya para acabar, que la seguridad y la pacificación del país son asuntos de prioridad, por supuesto, que es la principal demanda de la ciudadanía, y es compromiso de este gobierno resolver esta situación desastrosa que los gobiernos anteriores dejaron, y que hoy, hay que decirlo, es responsabilidad del actual, el resolverlo, ¿no? Y se construyen estrategias que atienden los síntomas, mientras algo sin duda se debe mejorar, es un hecho, tampoco hay duda en que hay voluntad y trabajos al respecto. Y es por ello que la oposición pues toma los temas de seguridad como argumento de golpe blando con el que acuden a un tema bien sensible, muy sensible, Vicente, y apelan al miedo, al enojo, a la tristeza de la ciudadanía, dándoles, pues ya vimos, datos falsos, datos tergiversados, que es justo lo que está haciendo Gibran Ramírez, cuadro de una posición clara al movimiento que no está en la Alianza Va por México, sino en otra, al interior de Morena. Entonces, pues no hay oposición, dice ya el lugar común, no le fuera de Morena, pero dentro sí existe el monrealismo mágico. Lo que estaría bueno es que se definan, porque tienen todo el derecho de ser oposición, por favor. Nada más se les pide ser una oposición buena, por lo tanto coherente, en un caballo de Troya. Pues Gibran Ramírez se ha convertido en un crítico al gobierno, algo que siempre es bienvenido. El gobierno necesita que los critiquen permanentemente. Lo que es él es un golpeador. Y qué lástima, porque la crítica siempre debe ser bienvenida, pero cuando se golpea, Vicente, sin elementos que tengan sustento, como este artículo que Gibran Ramírez publica en Milenio, tergiversando datos y comparando peras con manzanas, pues nada más no se abona, Vicente. Y esto es herencia de lo peor de la política perista y sus posteriores sectas. Ahora, ojo, que también hay que evitar darles elementos
a ellos. Por ejemplo, la posible candidatura en Coahuila de alguien que evidentemente no representa la esencia de la transformación por la cual se votó y en la que se trabaja. ¿Qué necesidad? Ese pragmatismo no debería tener cabida porque, no sé, Vicente, no somos iguales, pero este ya es tema de otro día, me parece. Así es, pero qué bueno que lo pones sobre la mesa. Ni muy, muy, ni tan, decía mi nana, que en paz descanse. Mi querido Juan Becerra Costa, hay que invitar a la gente que nos está viendo y escuchando, a las miles de personas que están conectadas en Sin Censura, para que también se sumen a tus esfuerzos, para que te vean, para que te escuchen, para que te lean, Juan. Así es, querido Vicente, gracias como siempre por la oportunidad y la generosidad. Los invito a que a las 9 de la noche sintonicen Capital 21, Informe Capital, y los invito a leer mi columna en La Jornada el domingo, y acabo de publicar una precisamente sobre la decadencia de los Estados Unidos en el SPR, por si le quieren caer, y en Twitter, Juan Becerra Costa, y me buscan, y ahí estoy dando lata, querido Vicente. Muy bien, pues te mando un abrazo, querido Juan, saludos a todos ahí en Capital 21, Juan Becerra Costa, como todas las semanas aquí, en este espacio libre como el viento. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.